Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Ahora sí vamos a hablar de cómo el empresario exhibió a Loret de Mola y a los reporteros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esto es hermoso. Esto es hermoso. ¿Qué es lo que pasó? Hace una hora, un poquito más de una hora, Bloomberg subió un reportaje en donde ellos platicaron con Keith Schilling. Keith Schilling es el empresario que trabajó en su momento en esta petrolera de Baker Hughes. Bueno, esta empresa energética de Baker Hughes. Y este hombre es el dueño de la casa. Y permítame decirle de una forma muy amable que le rentó, ¿quieren que se lo repita? Okay. Que rentó, que no vendió, no, rentó la casa a la esposa del hijo de Andrés Manuel López Obrador, en donde evidentemente vivió el hijo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Aquí está el reportaje que da, es la entrevista, fue a través de correos electrónicos con Bloomberg. Bueno, Keith Schilling le dijo a Bloomberg News que no fue responsable de ninguna actividad comercial o contrato relacionado con México, tal y como lo había dicho Baker Hughes en un comunicado de prensa. Entonces, tía Denise Dresser, no, ¿cómo era eso de si parece un conflicto de interés, es un conflicto de interés? Porque aquí no pareció un conflicto de interés y no fue un conflicto de interés, debo concedérselo así. No parecía, no había, no tenía cara de conflicto de interés y pues no fue ningún conflicto de interés. ¿Cómo puedes tener un conflicto de interés cuando la propiedad no es de la empresa? Y el empresario, que sí fue ejecutivo de esa empresa, nunca tuvo ningún tipo de actividad comercial o contrato relacionado con México. ¿Cómo esperan fundamentar que hubo un conflicto de interés? Para que exista un conflicto de interés, supongamos incluso sin que fuera, como es en este caso, funcionario público, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que solamente por ser su hijo, de alguna manera hubo un beneficio. ¿Para quién? ¿Para la empresa o para el gobierno? Porque nunca nos ha terminado de quedar claro para quién fue el beneficio. Un beneficio que no existe. Porque yo le repito, o sea, se están basando en un contrato de 2019 cuando la empresa lleva 60 años operando en México. Le van a encontrar muchos contratos de otros años, no solamente el 2019. O sea, si su punto de relación es un contrato de 2019 con una empresa que lleva más de 60 años en México, no logro entenderlo, porque para que existiera un conflicto de interés, como ocurrió en la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, tendrías que ver que esta empresa sería beneficiada constantemente y de forma irregular, como fue con Grupo IGA, ¿no? O sea, recordemos que aparte, por eso extraña de Carmen Aristegui, porque si alguien conoce cómo funcionan los conflictos de interés relacionados con propiedades, es la señora, porque su equipo hizo una investigación en donde la mandaron a callar. O sea, si alguien sabía cómo funcionaban es la señora, por eso hablo de una omisión responsable. Eso es lo que le está quitando credibilidad a Carmen Aristegui, que está cometiendo los errores que uno pensaría no podría haber cometido esta señora, porque hablamos de un asunto que han querido comparar desesperadamente con una investigación que la señora encabezó, que si bien no hizo sola, ella es la que dio la cara por esa investigación, la conoció de pies a cabeza y ella fue la que literalmente pagó las consecuencias de esa investigación. O sea, en la Casa Blanca, ya se lo platicaba, estaban los cheques, los contratos, o sea, había documentos, hubo incluso la cancelación de un tren, el de México-Querétaro, porque lo tenía esta empresa. Hubo cheques en donde la famosa casa de Malinalco de Luis Videgaray, que también estaba con la empresa, o sea, se comprobó, se identificó, no había duda de que existía un conflicto de interés entre la Casa Blanca, Enrique Peña Nieto, su esposa en ese entonces, Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. O sea, no había duda porque había documentos, había cheques, había firmas, estaban. Que no se hizo justicia es otra cosa. Que llegó el famoso Virgilio, a decir, no, si fue de sus ingresos. Ya me imagino a Virgil ahí sentado rascándose la panza en la Secretaría de la Función Pública, viendo cómo literalmente no podía hacer más. O sea, eso sí es un claro ejemplo de conflicto de interés. Aquí
No había nada más que un contrato entre Pemex y una empresa. No había documentos que acreditaran que la casa se les había dado en regalo, porque ni siquiera se vendió, se rentó. O sea, esta es la parte más chistosa de todo. Se le rentó la casa, que es lo que omitió considerablemente el reportaje. Y yo he insistido, por eso insistía mucho en el periodo en el periodo en el periodo de tiempo donde vivieron en esa casa, porque no viven ahí. En esta casa ya no viven desde el 2021. Y es increíble que todavía uno se encuentre comentarios de la gente que dice, es claro el conflicto de interés entre la empresa porque la señora nunca ha trabajado. Y yo, ¿según quién? La esposa del hijo de Andrés Manuel López Obrador, Carolina Adams, haya trabajado toda su vida en el sector energético. Es cabildera de empresas energéticas. ¿Usted cree que no conoce personalmente a Keith Schilling? ¿O usted cree que no sabe quién es Keith Schilling? Ahora, ahí les va la versión de Keith Schilling. El ex ejecutivo de Baker Hughes, citado en un escándalo en México por arrendar su casa de Houston al hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tenía conocimiento previo de quién era el arrendatario. Keith Schilling, quien trabajó para Baker Hughes entre 2016 y 2019, habló públicamente por primera vez sobre su participación comentando en un correo electrónico a Bloomberg News. Schilling dijo que su casa estaba vacía y disponible para alquilar después de que se mudó para administrar el negocio de Canadá. Volvemos al punto. Si había un supuesto privilegio, él tendría que estar operando los negocios de México. No, él operaba los de Canadá. ¿Qué dijo en el correo? No tenía ninguna relación previa, conexión personal o familiaridad con el arrendatario o la familia del arrendatario de ninguna forma o manera alguna. En cualquiera de mis roles con Baker Hughes no tenía responsabilidad por ninguna actividad comercial o contrato en relación con México. El alquiler de la propiedad se comercializó públicamente a través de un corredor de bienes raíces profesional y con licencia. En un artículo publicado en la semana por la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el sitio Latinos, dijo que José Ramón López Beltrán, el hijo de 40 años del presidente, ha vivido los últimos 2 en casas de Texas, cada una con un valor de casi $1,000,000. La primera propiedad donde vivió pertenecía a Schilling, en ese momento ex ejecutivo de Baker Hughes, que tiene contratos con la petrolera estatal mexicana Pemex. Baker Hughes, que ayuda a las empresas a mapear cavidades de crudo subterráneo y perforar en busca de petróleo, dijo en un comunicado emitido a principios de semana que ha trabajado en México durante más de 60 años y que no tuvo nada que ver con el contrato de arrendamiento de Schilling. Como práctica estándar, cuando me mudo por trabajo, alquilé mi casa de propiedad personal en el área de Houston a un tercero desde agosto de 2019 hasta julio de 2020, dijo Schilling, quien dejó al segundo contratista de yacimientos petrolíferos más grande del mundo para administrar un rival más pequeño, Basic Energy Services Inc., durante casi 2 años. Las partes celebraron un contrato de alquiler típico a precio de mercado, me pagaban mensualmente de acuerdo con los términos del contrato de alquiler. Sabemos que este tiempo estuvieron viviendo en esta casa mientras construían la casa en la que hoy viven, que está en nombre de Carolyn Adams, que es una casa que tiene un costo aproximado de 7 millones de pesos. O sea, rentaron esta propiedad, probablemente sí a un precio muy caro, pero rentaron la propiedad. O sea, salieron perdiendo, pues. ¿Quién le encuentra lógica a su título de conflicto de interés cuando claramente no existe? Porque pagaron una renta. O sea, todavía Carolyn Adams y José Ramón pagaron la renta de una propiedad que supuestamente le había dado un privilegio a la empresa, pero la propiedad no es de la empresa. Y después dejaron la propiedad, dejaron de rentar y se mudaron a su casa para siempre, que es una casa que cuesta alrededor de 7 millones de pesos. Excelente. En Texas, uno de los estados en donde uno puede tener unas casas a un precio de un departamento aquí en Reforma 222, por ejemplo. Es el pleito. Por eso es que cuando vemos este tipo de reportajes, uno neta no les puede creer. Porque aparte hablamos de privados. Hablamos de privados. No estamos hablando de un funcionario. Tampoco, y yo se lo he dicho, por más que le busquemos, tampoco estamos hablando de una persona que viva en Palacio Nacional.
como vivieron los hijos de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto en Los Pinos, cuando invitaron o más bien utilizaron nuestro dinero para pagarle un tatuador de las estrellas de Estados Unidos a que las tatuara en Los Pinos, porque le pagaron para ir a Los Pinos, con nuestro dinero, porque definitivamente no fue con el de ellas. Entonces, no estamos hablando de un escenario en donde de forma directa o indirecta reciban dinero del erario. No, estamos hablando de un señor de 40 años que se casó con una mujer que toda su vida ha trabajado, ciudadana americana, que toda su vida ha trabajado, que se dedica y se ha dedicado al sector energético, que muy probablemente tendría contactos con gente en el sector, pero que tampoco sabemos y que el presidente ha dicho, si quieren, investiguenlos, porque a esas alturas no tenemos un solo elemento para decir que Caroline Adams ha beneficiado a empresas petroleras con Pemex, porque yo le repito, estamos en un contexto de una reforma eléctrica. No creo que muchas empresas privadas salieran muy beneficiadas con el tema de la reforma eléctrica en estos tiempos, ¿eh? Y con la forma en la que el sector energético está siendo operada por esta administración. Así que, no, no. Lo que intentaban en este reportaje era exhibir que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador no vive como su papá. Y ya. O sea, esa es la única conclusión que podemos sacar de esto. Que el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador no vive con la austeridad que vive su papá. Pero yo ahora le pregunto, cuando el presidente habla de austeridad, ¿se refiere a austeridad gubernamental? ¿En qué momento, si es bien habido, quiere decir que no puedes vivir bien como quisiera? No sé, porque los únicos que traen un conflicto con el dinero son los conservadores de este país. Traen un conflicto bien canijo. O sea, es un conflicto y es la mentalidad del cangrejo. No puedes tener más que yo. Esa es la mentalidad. Ese es el problema. Es el problema de los conservadores de este país. No puedes tener más que yo. No se te ocurra tener más que yo. ¿Perdón? Ahí es en donde han entrado mis analogías del pastel, que ya seguramente están hasta aquí de mis analogías del pastel, pero tienen mucho sentido. Tenías al mismo grupo de 10 personas queriendo partir el mismo pastel en las mismas rebanadas, uno de vez en cuando se pasaba un poquito, pero pues nadie lo notaba, pero al mismo tiempo, o sea, pero querían repartirse el pastel. El momento en que ven que llega otro pastel con una persona distinta y que no los deja cortar el pastel y que él es el que corta las rebanadas y que se las está empezando a cortar más delgaditas, empiezan con de no, espérate. Y obviamente en el afán de conseguir más, pues van a buscar, ven a ver quién se beneficia de más para decir, mira, él tiene más, ¿por qué tiene más? ¿Por qué le diste más? No, que a todos nos ibas a dar igual. Bueno, ese es el pleito. O sea, que existe un ala de este país, un grupo de conservadores de este país que insisten desesperadamente en que nadie más puede recibir más que ellos. Es la mentalidad del cangrejo. El día en que esa mentalidad del cangrejo la dejen a un lado, hasta van a tener más y van a sentirse bien con sus almas y sus corazones. Pero eso todavía no pasa. Lamentablemente, como se lo digo al inicio, yo a veces siento que este es un tema donde el presidente está entre la espada y la pared, porque las mañaneras se podrían aprovechar para muchas cosas, pero muchas mañaneras se han tenido que utilizar para desmentir a estos personajes, porque lo que intentan desesperadamente es atacar y golpear un proyecto de nación solamente porque no los beneficia, no porque tengan un argumento real, porque no tienen un argumento real. Sus argumentos son Venezuela, sus argumentos vamos a hacer como Cuba, sus argumentos son nos va a llevar a la catástrofe. No, sacan de contexto. Por eso la otra vez una persona me decía, ¿por qué les das contexto? Bueno, es que hay que darle contexto a la gente. Es otra vez ir con estas nuevas formas de periodismo que ni siquiera tendrían por qué ser nuevas. Darle contexto a la gente, que la gente no olvide el pasado, que no olvide el momento en el que estamos en este punto, porque todo esto se los omiten en los reportajes. En este reportaje le omiten que es una casa rentada. Le alquiló la propiedad, lo dan a entender, pero nunca dicen propiamente en el reportaje que es una casa alquilada, porque ni si lo dijeran, incluso pondrían por cuánto se le alquiló la propiedad y no ponen el costo de alquiler de la propiedad, ponen el valor total de la propiedad. Y ahí tienes a los panistas sin leer bien. O sea, esto todavía me da más risa, porque son los que se dicen la clase alta educada a la que tendríamos que voltear a ver hacia arriba y voltear a ver como un ejemplo. Y son ellos quienes están diciendo y van y hacen una denuncia
que yo sigo sin saber si denunciaron al correcto, porque a esas alturas no me extrañaría que denunciaran a Sor Juana, como decían por ahí, o hasta López Velarde, no me extrañaría que lo hicieran, pero bueno, van a la Fiscalía General de la República y denuncian por un posible conflicto de interés, pero ni siquiera fueron capaces de leer bien la nota. Ahora, es un arma de doble filo, porque perfectamente podrían haber leído bien la nota, pero saben que ni siquiera, o sea, van a propósito a toparse con pared solamente para agarrar el foco mediático y que existan personas que se dejan lavar el cerebro. Por eso soy muy repetitiva a veces, porque luego veo que hay mucha gente que se los compra de buena onda, o sea, que es gente que dice, no, es que yo les creo porque porque le están lavando el cerebro. Y lo más triste es que es gente que sí tiene estudios, eso es lo que extraña, que dices, mi hermano, tú sí tuviste las herramientas, tuviste una escuela privada o estuviste en una escuela pública, pero como sea, pero te dieron las herramientas, porque después te especializaste, tuviste un doctorado, trabajaste, tienes dinero, hiciste un patrimonio, le diste educación a tus hijos. O sea, eres una persona que salió adelante, que quizás, órale, te chingaste o quizás a otros les fue muy fácil, órale, pero tuviste las herramientas que el Estado le negó a muchos otros y todavía llegas y dejas que te manipulen de esa manera, pero vaya que insulto. O sea, vaya que insulto. Por eso a veces me frustro. Y llámeme idealista, y llámeme soñadora. Pero qué insulto para estas personas que sí tuvieron todas las herramientas y que se dejan manipular por un reportaje que ni siquiera leyeron o no leyeron bien, porque el reportaje estaba de alguna manera escrito para manipular a la banda. Entonces, uno se frustra, porque no necesita usted tener estudios para entender lo que está pasando aquí. Entonces, yo ya no sé si este es un asunto en donde la gente solita se quiere topar con pared y no quiere abrir los ojos, o le gusta que le digan borrego. Y muy utópicamente, estas mismas personas son a los que todos nosotros nos dicen borregos. Pero la única diferencia es que nosotros nos tomamos la tarea de leer. Nos tomamos la pequeña tarea, así como el pequeño momento de leer y de preguntar y de cuestionar y decir, no, a ver, espérate. Y quizás unos más que otros dicen, no, espérate, voy a ver qué encuentro yo por mi parte. O voy a escuchar lo que dicen distintos análisis para generarme un criterio propio. No, a los que nos dicen borregos, somos los que terminamos haciendo eso. Y quizás no tuvimos ni los beneficios ni las herramientas que ellos tuvieron. Así que yo no sé cómo van a quedar ahora los reporteros, ¿no? Loret de Mola decía hace rato que el presidente, no fue hace rato, fue creo que ayer o antier, que decía, el presidente no dio ningún elemento, no dio un derecho de réplica con documentos ni nada. Bueno, el reportaje, el único documento que tenía fue un contrato entre la empresa, que no es propietaria de la casa, y Pemex, una empresa que lleva 60 años trabajando en México, con la empresa con la que lleva 60 años trabajando en México. Entonces, a esas alturas, creo que sería muy positivo que si Loret de Mola tiene ganas de volver a publicar un reportaje, pues al menos que intente, por salud mental y por respeto a la profesión o al oficio al que se dedica, porque él tampoco es periodista de carrera, déjeme decirle que no la estudió, nada más por respeto, que intente preguntarle primero a la gente, porque yo le he dicho muchas veces, y a todas luces se ve así. Loret de Mola no hace la investigación, como Aristegui ya no hace investigación. Tiene un equipo de personas que hacen las investigaciones, a los cuales les pagan sueldos mucho más bajos de los que ellos reciben, pero bueno, cada quien. Y encima, lo que tiene Loret de Mola son filtraciones. O sea, hay alguien atrás que obtiene la información, se la filtra y entonces desarrollan y publican. Es el tema. Es el tema. Ellos no lo buscan. Solamente tienen a alguien cuya estrategia política requiere de un medio de comunicación que esté constantemente golpeando. Y hay una inyección de recurso importantísima del medio que por eso, o sea, usted ve en YouTube y luego me dicen, es que meme, te salen comerciales de latinos, o en Facebook, es que te salen comerciales de latinos. Pues sí, por supuesto que salen comentarios, o sea, comerciales, porque le están inyectando una cantidad de presupuesto tal que salen hasta en la sopa. Si nosotros tuviéramos esa cantidad de presupuesto, créame, yo voy y soy la primera que pone hoy un espectacular que diga al Chile. O sea, créame, soy la primera que va y lo pone. Pero no tenemos ese presupuesto.
Entonces nosotros tenemos que pelearnos en un escenario en donde, pues evidentemente nosotros sí estamos con una austeridad más franciscana que otra cosa, con presupuestos en donde nosotros poco a poco vamos rascándonos para ir haciendo un proyecto y creciendo un proyecto en donde eventualmente en unos 5 o 10 años podamos pagar, aunque sea un espectacular ahí en la carretera, para que nos vean, porque es algo que evidentemente tendremos que ir haciendo. Pero ellos tienen toda la inyección de un presupuesto de políticos y encima vienen y nos dicen son independientes. Sí, disculpe. Independiente de su señora, porque independiente de otra cosa no va a ser. Independiente de su padre, quizás, pero independiente de intereses políticos o económicos, a otra casa con ese chiste. A otra casa con ese chiste. Y usted tiene todo el derecho de criticarme y usted tiene todo el derecho de cuestionar a su reportero de confianza o a su periodista de confianza o de desconfianza, como usted lo quiera ver. Pero de eso se trata, de cuestionar. Y no porque me vengan a cuestionar, voy a decir que me los mandaron. Como bots, quizás habrá, pero al menos, la repito, llámeme soñadora, llámeme una ilusa más en este mundo. Tengo ganas de querer abrir los ojos a la gente y ojalá no se dejen engañar por lo que dice una persona que es un peón de unos políticos que le están inyectando todo el recurso a alguien que encima le mintió a los migrantes, porque yo no sé si usted se acuerde que el proyecto de Latinos para ponerle ese nombre, su justificación y encima sacar los documentos oficiales de la empresa en Estados Unidos, es que iban a generar contenido para los migrantes. ¿Qué tipo de contenido han generado para los migrantes? Bueno, Loret de Mola no puede ni pararse allá porque le va peor que a Jorge Ramos. Le va peor que a Irving Pineda. No puede ni pararse allá. Quieren llegarle a audiencias que no conocen. Por piedad, si usted todavía confía en ellos y es de los que cree desesperadamente en que ese reportaje hablaba de un terrible tráfico de influencias y de una corrupción que es todavía peor que la Casa Blanca, hágase un favor y respétese como audiencia. Usted tiene derechos. Respétese como audiencia y busque al menos el mínimo intento de generarse un criterio propio. Y entonces, y solo entonces, omita una opinión, porque si no, va a ser solamente una herramienta que están utilizando estos personajes para sus intereses. Ya deje usted golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es para hacerse más ricos, porque ni siquiera es para velar por sus intereses, es para que sus bolsillos no sigan haciéndose más delgados, porque conforme avanza la transformación de este país, ellos van teniendo menos mercado. Entonces, respétese como audiencia, respétese como ciudadano e intente generarse un criterio propio, porque solamente lo están utilizando para hacerse todavía más ricos. Esa es algo que se tenía que decir con la pena, pero pues ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Oh. Sí, mira mamá. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.